Muy buenas tardes a todos los arquitectos conectados. El día de hoy reciban el saludo cordial del Colegio de Arquitectos, Consejo Nacional y la empresa Purify. Tengo el agrado de presentar la conferencia Soluciones de Purificación del Aire Interior en las edificaciones, lo que son alternativas para espacios comerciales, oficinas y residencias. Antes de iniciar, le damos el pase a la ejecutiva de la empresa Purify, a Stephanie Aranguri. Stephanie, tienes el espacio para que puedan iniciar con la presentación. Muchas gracias, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Les presento a nuestra empresa Purify. Somos soluciones de purificación de aire, agua y superficie. A continuación les voy a presentar un video explicativo acerca de nosotros. Sabemos que hoy en día uno de tus principales retos es continuar brindando tus productos y servicios buscando una nueva normalidad con la calidad que te caracteriza. Los nuevos protocolos de bioseguridad y tus necesidades de negocio actuales son nuestra prioridad. Por ello, Purify se suma a tu reto proponiendo soluciones de bioseguridad a medida, considerando los protocolos más exigentes, la naturaleza de tu negocio y tecnología de vanguardia como nuestra gran aliada. Somos una empresa que se preocupa de forma genuina por la seguridad de las personas y la continuidad de los negocios. Te ayudamos en asegurar que tus procesos estén libres de patógenos de inicio a fin, dentro y fuera de tus instalaciones. Para hacer esto realidad, Purify brinda asesoría técnica personalizada en el diseño de soluciones a medida que te ayudarán a optimizar tu inversión y recursos. Somos un aliado para tu empresa. Tenemos soluciones de bioseguridad para cualquier tipo de negocio. Purify convierte tu inversión en seguridad en un valor agregado para tus clientes. Perfecto. Nosotros somos Purify, somos una empresa que brinda soluciones de aire, agua y superficie, de bioseguridad y de purificación. Dentro de nuestro abanico y portafolio de productos, contamos con marcas reconocidas a nivel mundial y marcas con productos certificados que brindan, como le comento, soluciones de purificación en 3 rangos de superficie, agua y aire. En esta tarde nos acompaña el ingeniero José Pablo Naranjo, que nos va a presentar la tecnología UTO, Unidad de Tratamiento Oxidativa. El ingeniero José Pablo Naranjo es un ingeniero electromecánico del Instituto Tecnológico Metropolitano. Es diplomado en Sistemas de Aire Acondicionado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Posee 10 años de experiencia en diseño de sistemas de aire acondicionado, climatización y ventilación. Posee 5 años en ejecución de proyectos de innovación y desarrollo en el área de calidad de aire interior, fundador y actual gerente de la empresa Ambientes Puros, con sede en Medellín, miembro de ASHRAE y de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y la Refrigeración, director técnico del capítulo de calidad de aire interior ACAIRE. Doy pase al ingeniero José Pablo Naranjo, quien nos presentará el producto UTO. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Esperamos que sea del agrado de todos y, por supuesto, al final, pues esperamos poder atender entonces todas las inquietudes que se puedan presentar. Los saludo de Medellín, en Colombia, esperando que se encuentren todos muy bien en sus casas, en sus ciudades en general, al igual que toda su familia. Para comenzar entonces el tema de calidad de aire interior, que es lo que nos llama entonces ahorita y que nos trae este año sin duda con mayor atención, es importante entender que la calidad del aire interior no es solo el ambiente interno de las edificaciones, sino también todo lo que comprende el entorno y todo lo que está alrededor de una edificación. No podemos olvidar que las condiciones externas de una edificación pueden afectar sin duda la calidad del aire interno y por consiguiente entonces la salud de las personas, ¿cierto? Esto es un término, digamos, ya reconocido a nivel mundial como Indoor Air Quality. En la parte de la región andina, nuestros países, digamos que relativamente hace muy pocos años que nos estamos esforzando por mantener, digamos, un nivel de calidad de aire interior aceptable, pero
a nivel Europa, Estados Unidos, digamos que ya existen normativas y regulaciones que empiezan ya o que tienen, digamos, ya varias décadas funcionando y que con claridad nosotros deberíamos estar ya adoptando sin ninguna duda. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, se refiere con lo siguiente al tema de la calidad del aire y dice: los efectos sobre la salud de una mala calidad del aire pueden experimentarse incluso poco después o años más tarde de una exposición. No podemos pretender o creer que con el estar expuestos a una mala calidad del aire podamos tener, digamos, de alguna manera síntomas o afecciones de manera inmediata. Puede ocurrir años después y sin duda los directos afectados vamos a ser nosotros o las personas que ocupamos estas edificaciones, entendiendo que todos somos usuarios de los ambientes internos en cualquier momento. Entonces, desde nuestras actividades profesionales, en el momento que podamos aportar para mejorar a que la calidad del aire sea una tendencia, estamos haciendo algo que finalmente va a ser para beneficio propio. En el caso de OSHA, por ejemplo, también en Estados Unidos reconoce que la calidad del aire interior puede ser peligrosa para la salud de los trabajadores y que esta debe ser de interés de los propietarios, gerentes y en general de todas las personas decisoras en las organizaciones para tener un enfoque proactivo hacia este tema. Digamos que esto tiene mucho que ver con el tema de absentismo laboral. Las infecciones respiratorias son la principal causa de absentismo laboral en las organizaciones y es en este caso donde OSHA llama a la acción a los gerentes y a las empresas o las personas que toman las decisiones en las organizaciones para que de esta forma entonces nos preocupemos por la calidad del aire interior. En el caso de Europa, por ejemplo, la Comisión Europea dice que la exposición a los contaminantes del aire pueden producirse en ambientes interiores, tanto privados como públicos. Y entonces allí se hace, digamos, se hace importante entender que todos los ambientes son susceptibles al cuidado de la calidad del aire, entendiendo, por ejemplo, las oficinas públicas, las oficinas privadas, las escuelas, los sistemas de transporte incluso, pero ni que hablar, por ejemplo, de las salas de cine, los gimnasios, las oficinas de bancos, por ejemplo, que son ambientes que sí o sí estamos acostumbrados a visitar y que deberían tener, digamos, una aceptable calidad del aire interior. De manera de contexto, el síndrome de edificio enfermo es un término que se reconoce desde el año 82, emitido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que se refiere básicamente a los síntomas que puede tomar una persona al estar en un ambiente o en un edificio con regularmente una mala calidad de aire interior. Y se declara el edificio con este síndrome cuando más del 20% de los ocupantes presentan quejas asociadas a este mal, ¿cierto? Físicamente se demuestra a través de alergias, asma, dolor de cabeza, irritación en los ojos, por ejemplo, y sin duda un indicador de absentismo, por ejemplo, es asociado a las infecciones respiratorias, es un indicador ligado al síndrome de edificio enfermo, ¿cierto? El 50% de los casos se da por una ventilación inadecuada, insuficiente renovación del aire. Nosotros en Latinoamérica regularmente nos acogemos al estándar 62.1 del ASRAE, que es la Asociación Americana de Ingenieros de Climatización, donde en este estándar se establecen cuáles son las tasas de renovación de aire que se deben contemplar para mantener una aceptable calidad de aire, y en la mayoría de los casos no se cumple. Entonces, en ese sentido, empezamos sin duda a acercarnos a este tipo de síndrome, ¿cierto? Entonces, el 50% de los casos se da por esta razón. El 25% se da por contaminación interior y dado por contaminación biológica, también por uso de limpiadores, y lo ponemos entre paréntesis, entre comillas, porque estos limpiadores tienen algo especial, y es que la mayoría están hechos de algunos elementos químicos que puede que inactiven cierto material biológico como bacterias, virus, hongos,
pero que dejan un residual contaminante de gases que termina por afectar también la salud de los ocupantes y que puede llegar a ser incluso más perjudicial. Entonces hay que tener especial cuidado con esos limpiadores, y más ahora en esta época de pandemia, en donde el uso de ellos, digamos que ha sido o ha crecido de manera significativa, ¿cierto? Entonces, el 25% de los casos se da por contaminación biológica y por el uso de estos gases contaminantes o esos residuales que generan estos limpiadores. Y el 11% se da por contaminación exterior, lo que les mencionaba ahora, la ubicación del edificio sí, de la edificación, digamos, las tomas de aire exterior, entender hacia dónde están tomando, desde dónde están tomando aire estas edificaciones y cómo están renovando su aire interior, hace que se pueda afectar la calidad del aire. Por poner un ejemplo, un edificio ubicado en una avenida de alto tráfico no puede tener o no debería tener una inyección de aire exterior básica con un ventilador y un ducto, sino y la implementación de filtros para atrapar partículas, por ejemplo, filtros de carbono para retener gases contaminantes, causantes también de afecciones a la salud. Y lo mismo hacia costados o parte trasera del edificio, donde en ocasiones pueden existir cuartos de residuos, exhaustos, por ejemplo, de chimeneas, de plantas eléctricas, etc. Entonces, es de cuidado el entender de dónde están tomando entonces ese aire para la renovación, y el 11% de los casos del síndrome se da por esta razón. Para entrar un poco en detalle con lo que nos está ocurriendo ahora con la pandemia y específicamente con el SARS-CoV-2, el ASRAE, como les decía, la Asociación Americana de Ingenieros de Climatización, dice que la transmisión del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada. Esto obedece a diferentes estudios que ha hecho principalmente el CDC en Estados Unidos, el Centro de Infecciones, Control de Infecciones en Estados Unidos, donde se logra demostrar que este tipo de virus es un virus aerotransmisible o es un bioaerosol, es un elemento o un microorganismo que se puede transmitir a través de los sistemas de climatización y que se puede mover por los sistemas de ventilación, convirtiendo estos, digamos, en un potencial riesgo de transmisión para las personas ocupantes de las edificaciones. Dice también que desactivar el funcionamiento de los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación no es una medida recomendada para reducir la transmisión del virus. Esto es importante porque muchas comunicaciones a nivel de nuestra región, incluso de los estados, han dicho apaguen los sistemas de climatización. Y la causa o la razón por la que ASRAE dice no debe apagarse el sistema es porque las condiciones de temperatura, los rangos de temperatura, de humedad, donde regularmente están los sistemas o los están climatizados, son los rangos en donde menor probabilidad hay de propagación del virus. Y no solo del COV-2, sino de bacterias, de mohos, de hongos. Entonces, esta es la principal razón y, como les decía ahora, incluso demostrado científicamente por el CDC, para que los sistemas de climatización sirvan como elemento de inactivación y elemento para reducir este riesgo. Para entender entonces con más detalle esta situación, vamos a pasar brevemente por los mecanismos de transmisión del virus para entender entonces de qué manera se transmite y de qué manera entonces también podemos lograr inactivarlos y reducir los riesgos de transmisión. El primero, un mecanismo directo que se da a través de las personas, una persona contaminada con una que no lo está, ¿cierto? Y por eso, digamos, entonces es la recomendación del distanciamiento, el aislamiento, perdón, social, para evitar entonces el contagio entre personas de modo directo. Un mecanismo indirecto que se da a través de superficies, y esto se da a través de una manija de una puerta, un pasamanos, ¿cierto? Una superficie de una mesa. Entonces, también por esto la recomendación de estarse lavando las manos mínimo cada 2 horas para estar, digamos, eliminando ese riesgo de estar tocando superficies que estén contaminadas. Y un tercer mecanismo de transmisión que se da por gotas. Y estas gotas, digamos que tienen principal
o especial atención, porque allí está basada, digamos, la teoría del CDC de por qué se convierte el virus en un bioaerosol y por qué puede ser aerotransmisible. Pasa lo siguiente, las gotas que se generan al estornudar, al toser o incluso al hablar, son gotas que regularmente tienen un tamaño de partícula de mayor a 5 micras. Y ese tamaño de partícula o ese tamaño de esa gota entonces tiene la capacidad suficiente para alojar una carga viral que a su vez puede llegar a contagiar a una persona, ¿cierto? Pero también por su tamaño, el ser mayor a 5 micras, entonces se entiende que debe caer por gravedad en una distancia no mayor a 1.8 metros. Entonces también por eso la recomendación de un distanciamiento social de 2 metros, en donde se evite que una persona al toser, hablar o como les decía, al estornudar, pueda generar una gota que tenga una carga viral y que alcance a una persona y la infecte. También esa gota puede caer al suelo y de ahí entonces también parte la recomendación de limpiarse o aplicarse desinfectante en la suela de los zapatos para, antes de ingresar a cualquier espacio, para evitar entonces ingresar con una carga o una contaminación viral que se haya dado por el suelo. Entonces, digamos que esa es como la razón principal entonces del distanciamiento y de la desinfección entonces en la suela de los zapatos. Pero ¿qué pasa con estas gotas? Resulta que están construidas o están hechas básicamente de agua. Entonces, esa composición de agua más otros elementos microscópicos hacen que al estar en contacto con el aire, al momento de ser expulsado, surtan un efecto de evaporación que se llama evaporación superficial de esa gota y termina por ocurrir que esa gota se reduce su tamaño alcanzando a un tamaño muchísimo menor, a 5 micras. Claramente, lo que termina pasando es que se convierte en gotas o muy pequeñas o finalmente terminan revelándose los núcleos goticulares, que son los otros elementos que no están compuestos por agua y que son inferiores a 5 micras, pero que a su vez cada uno de ellos también sigue teniendo la capacidad de alojar una carga viral suficiente como para contagiar o infectar a una persona. Ahora, cuando hablamos de un tamaño de partícula inferior a 5 micras, entonces ya hablamos de una partícula que puede ser aerotransportada o puede ser ya considerada como un aerosol o en el caso de un virus, un bioaerosol, y moverse entonces por los sistemas de climatización, puede ser arrastrado por las corrientes de aire y esto puede llegar a estar en suspensión hasta por más de 8 horas en una edificación. Entonces hay que entender que en 8 horas ese posible o ese microorganismo flotando en el aire puede llegar a infectar a una persona con mucha facilidad. Entonces es allí, digamos, donde nosotros nos concentramos y intentamos demostrar de qué manera podemos entonces inactivar el virus de manera activa en cualquier ambiente, en cualquier sistema de climatización, ofreciendo una solución integral entonces en ese sentido. Nosotros hemos desarrollado una unidad de purificación llamada UTO, Unidad de Tratamiento Oxidativa, y su sigla es UTO. Es una unidad certificada por la Universidad de Antioquia y por el grupo de inmunovirología de esta universidad, que digamos fue el primer grupo de investigación que logró aislar el virus, el patógeno, y con él poder hacer pruebas de investigación. UTO alcanza una efectividad de hasta el 99.99% en menos de 5 minutos y en menos de un minuto más del 90%. Esto significa que convierte todo el sistema de climatización en un elemento activo de desinfección que puede reducir significativamente los riesgos asociados a una infección, no solo con el SARS-CoV-2, que digamos, pues es quien nos llama ahora, digamos, la atención, pero siguen existiendo una cantidad de microorganismos en el ambiente que día a día nos están afectando. En el mes de marzo, por ejemplo, la revista Semana en Colombia hizo público este estudio, que es un estudio que se desarrolló en China, en donde desde marzo ya se había demostrado que se encontraban rastros del patógeno en los ductos de climatización en un hospital, demostrando entonces que el virus sí tenía la capacidad de ser aerotransmisible. La OMS no lo había reconocido, pero digamos ahora ya lo hizo, pero
el no haberlo reconocido hizo que los sistemas de climatización propagaran el virus con más rapidez de lo que se hubiera deseado. También una publicación de Semana Sostenible demostraba cuál era la relación que existía a través de un estudio que también se hizo en Bolonia, en la Universidad de Bolonia y Bari, en donde se demostraba que el material particulado y la asociación que tiene el material particulado de los ambientes externos con la propagación de las infecciones respiratorias. Y esto se daba porque una partícula PM2.5, por ejemplo, que es una partícula en suspensión, porque es inferior a 5 micras, tiene la capacidad de alojar una carga viral, por ejemplo, una bacteria o un hongo, y finalmente ser inhalado entonces por una persona en un ambiente interno. Entonces se logra demostrar a través de este estudio la relación que hay entre la calidad del aire exterior y ese material particulado y las infecciones respiratorias. También The New York Times en el mes de junio y CNN demostraban y revelaban entonces la necesidad de que todo el mundo conociera la capacidad que tenía el microorganismo entonces de ser movido y ser transmitido a través de los sistemas de ventilación. Ahora, para entender bien entonces de qué manera se puede atender o reducir estos riesgos, vamos a hacer una explicación resumida de estos tres grupos. Lo que tiene que ver con filtración, tecnología pasiva y tecnología activa. Filtración porque digamos es el elemento más reconocido hasta ahora desde los sistemas de climatización como tecnología de purificación o elemento de desinfección, por llamarlo así. Por último, veremos un elemento de tecnología pasiva que también se está viendo en el mercado y al final veremos entonces lo que corresponde a una tecnología activa. En el caso de los filtros son un mecanismo que utiliza un material o una estructura porosa que básicamente lo que va a hacer es retener el material que se desee retener dependiendo la eficiencia del filtro y dependiendo el uso que se le dé al lugar para poder, digamos, limpiarlo o retirarlo de los flujos de aire. Esto es poner un filtro entonces en la unidad de climatización, intentando pasar todo el flujo de aire por allí, del lugar, mover todo el aire de ese espacio, pasarlo por el filtro y retenerlo, ¿cierto? Hay que entender algo porque una de las recomendaciones que se hicieron al inicio de la cuarentena y con el tema de la pandemia fue aumentar la eficiencia de los filtros en las unidades de climatización. Y digamos que a mi modo de ver, muy personal, pues digamos que fue una decisión o una recomendación muy arbitraria porque una unidad de climatización no se le debe aumentar la eficiencia de los filtros sin antes hacer un análisis de capacidad, si el motor sí es capaz de vencer la presión estática que éste va a requerir, si el flujo del aire sí va a ser suficiente para alcanzar los niveles de confort para los que estaba diseñado, cuál es el costo de estos filtros, si se requiere un cambio, un ajuste en la infraestructura de la máquina o el mismo lugar donde está instalado la máquina. Entonces, en ese sentido, digamos que fueron muy pocos los que pudieron hacer un ajuste en la filtración o la capacidad de filtración en las máquinas para poder tener una solución atractiva hacia la mitigación del contagio del virus. Entonces, para entender esto o explicar mejor esto, hay que saber que los filtros se clasifican de acuerdo al grado de eficiencia. Tenemos una clasificación MER que demuestra entonces desde el 1 al 16 cuál es la eficiencia que tienen los filtros, ¿cierto? Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en la segunda columna, cuando hablamos en el rango 1, entender que queremos retener partículas de 0.3 a 1 micra, que es más o menos donde se puede alojar un virus, y eso que el virus está la mayoría están muy por debajo de 0.3 micras, necesitaríamos una eficiencia demasiado alta para poder alcanzar más del 95%, que es la recomendación que se hacía, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de una máquina de confort o una unidad de climatización de confort, regularmente estamos hablando de una clasificación inferior a 13, a MER 13 o a MER 11, lo que significa que nosotros tendríamos una capacidad de filtración o una capacidad de retirar el virus del aire muy deficiente, ¿cierto? Desde el tema de filtración. Ahora, siempre la recomendación es un técnico de climatización, un experto de climatización que asesore
a la empresa o la persona que desea hacer este tipo de ajustes para poder validar todas estas condiciones que les mencionaba ahora. Como purificación pasiva, como grupo de purificación pasiva, luces ultravioleta. Es un elemento que ya se empieza a ver y se empieza a mostrar como una solución emergente que aunque existe hace décadas, pero que empezamos a verla con mucho potencial para la inactivación de los microorganismos y sobre todo con el tema del SARS-CoV-2, ¿cierto? En ese caso es importante entender que lo que se sugiere, por ejemplo, se recomienda es luces germicidas que están en un rango de luz UVC, que ya les voy a explicar en qué consiste. Y se utiliza básicamente es para degradar el material orgánico e inactivar microorganismos, ¿cierto? Es importante entender que no es un filtro, una luz ultravioleta no retiene partículas, lo que hace es inactivar microorganismos o material orgánico. Eso es lo que hace una luz ultravioleta. Pero también entonces es importante aclarar lo siguiente. La luz UV se encuentra en un rango o un espectro de onda que está ubicado entre los 100 nanómetros y los 400 nanómetros, ¿cierto? La UVC es, digamos, el rango más específico entre 200 y 280 nanómetros, donde se considera que es efectivo para inactivar ese material orgánico y esos microorganismos. Y el rango más comercial, o el comercialmente más conocido, que más se encuentra en el mercado, es el de 254 nanómetros. Digamos que ese es el espectro de onda de las luces UVC que más se venden en el mercado, ¿cierto? Entonces, hay que tener especial cuidado con esto, porque si se está ofreciendo una luz UV en un espectro, en un rango que se encuentra en el UVA, en el UVB, entonces realmente no va a tener, digamos, mayor incidencia sobre el material biológico. Temas a considerar y a tener en cuenta en este sentido. Aplica para superficies como filtros, serpentines, paredes internas de ductos, por ejemplo. No es efectivo en corrientes de aire en movimiento debido al corto tiempo de permanecer el aire o la velocidad a la que puede pasar un microorganismo del aire. Aquí hago la aclaración. Los sistemas de luces ultravioletas fueron diseñados para infección de superficies, no desinfección de aire. La teoría consta de el microorganismo o el elemento, el material biológico u orgánico debe estar posado frente a la luz ultravioleta por un tiempo determinado que varía la potencia que le esté generando esa luz, pero debe permanecer un tiempo determinado para poder recibir, digamos, ese efecto y lograr la inactivación, ¿cierto? Si no lo hace a la velocidad a la que pasa un posible microorganismo, un virus, por ejemplo, por una luz ultravioleta que esté instalada en un conducto de aire acondicionado, a la velocidad a la que pasa por esa luz, digamos que no es suficiente para que pueda ser inactivado, ¿cierto? Entonces, por eso la recomendación que se hace es, en principio, instalarla en los filtros para que el material que esté allí acumulado, además de ser retenido, sea inactivado, ¿cierto? Y que no sea que se desprenda del filtro y siga o continúa su viaje con capacidad de infección. En los serpentines de las unidades de climatización, porque pasa exactamente lo mismo allí, se empieza a generar una capa superficial de microorganismos y es importante inactivarla, y en las paredes internas de ducto. También se hacen superficies en contacto con personas, pero es importante aclarar que allí no puede estar ocupado el ambiente. Se debe hacer justo cuando esté desocupado y se debe hacer, digamos, por periodos de tiempo corto, porque también puede afectar algunas superficies que no sean resistentes a esta luz. Por último, la efectividad depende de una correcta selección y cálculo de la potencia por unidad de área. No basta con instalar una luz ultravioleta en un serpentín, en un filtro. Es necesario calcular el área del serpentín, del filtro, y con base en esto hacer un cálculo determinado de cuántas lámparas se requieren para poder, digamos, ser efectivos en esa inactivación de microorganismos. Y en la medida que se aumentan lámparas allí, también entonces empieza a jugar un papel importante, y es si afecta o no la caída o genera una caída de presión al tener un obstáculo el aire al pasar por esos lugares. Entonces, mientras más luces
se instalen, digamos que mayor es la caída de presión que se puede generar entonces en este punto. Por último, entonces, explicarles el grupo o la solución de purificación activo, y en este sentido vamos a explicar lo que corresponde a la purificación por oxidación fotocatalítica, o también conocido en las siglas en inglés por PCO, y es básicamente un proceso fotoquímico que se da en un elemento. En este caso ahorita les voy a mostrar diferentes imágenes en el dispositivo que hemos desarrollado llamado UTO, y es un proceso de oxidación natural que funciona muy similar a la fotosíntesis, en donde regularmente se emplea luz ultravioleta proveniente del sol para generar oxidantes naturales que se encargan de inactivar diferentes microorganismos y contaminantes biológicos en el aire. Esto ocurre de manera natural, de manera constante en todos los ambientes externos donde se alcanza la luz UV del sol. Lo que hacemos a través de UTO es empaquetar todo esto en una unidad sellada que emplea entonces una luz UVC que emplea un espectro de onda de 254 nanómetros también, como les mencionaba ahora, pero que lo usamos no para inactivar superficie, sino como fuente de energía para que sobre una superficie que contiene principalmente dióxido de titanio se genere un proceso de oxidación que termina por generar a su vez peróxido de hidrógeno en estado gaseoso, entre otros oxidantes y otros radicales que son altamente, digamos, oxidativos y que permiten inactivar, digamos, el material orgánico y los microorganismos que estén en el aire. La concentración que se alcanza de estos oxidantes son concentraciones absolutamente seguras, son establecidas por la FDA en Estados Unidos, por el mismo OSHA, y reconoce estos oxidantes como amigables y saludables para la salud de las personas. En este caso, por ejemplo, específicamente, los límites de concentración sugeridos alcanzan hasta 1 ppm, un proceso de oxidación alcanza 0.01, máximo 0.02 ppm, lo que significa que está muy por debajo de los niveles sugeridos o recomendados. La unidad de tratamiento oxidativa en diferentes investigaciones han demostrado la efectividad, como les decía, contra el virus. La Universidad de Antioquia, el grupo de inmunovirología, hizo el estudio con UTO, demostrando entonces la efectividad directamente contra el patógeno, que eso es un dato importante. La solución es una solución patentada como modelo de invención. La fotocatálisis es un proceso, como les digo, que existe hace muchos años. Lo que hicimos nosotros fue empaquetarlo en una unidad que se pudiera instalar en los conductos de aire acondicionado para así convertir esos flujos de aire en elementos oxidantes que puedan inactivar en todo momento y en todos los lugares, en todos los lugares del espacio que se está climatizando, convertirlos en un elemento activo de desinfección. Ven la imagen de un UTO instalado en un conducto de aire acondicionado. En la foto, en la imagen del lado izquierdo, ven una unidad manejadora de unas 5 toneladas de refrigeración aproximadamente, que tiene capacidad para atender más o menos unos 100 metros cuadrados, como para que se hagan una idea. El ducto se instala justo en la salida del ducto de climatización para garantizar que todos los radicales y el oxidante que se genera allí se entregue al flujo de aire y este a su vez salga por todos los difusores y todas las rejillas que van a climatizar el lugar, convirtiendo, como les decía, todo el volumen de aire en un elemento activo contra los gérmenes y todos los patógenos que puedan estar entonces allí. Tiene una característica importante y es el IPF, o indicador permanente de funcionamiento, que es el aro azul que están viendo en la cara frontal del equipo, ya que este va cambiando de color a medida que la celda de fotocatálisis, que es la que ven en la imagen de la derecha, se va degradando. Ella termina su vida útil en 2 años, puede alcanzar 3 años si el sistema está enclavado al funcionamiento de la unidad manejadora, y se da su vida útil básicamente porque la lámpara ultravioleta termina las horas de uso. Entonces esa es, digamos, la razón por la cual hay que reemplazar el cartucho y se retira a presión, se pone un cartucho nuevo y de esa manera vuelve el sistema entonces a funcionar adecuadamente. Vemos una imagen esquemática de cómo es que logra entonces él el funcionamiento. Vemos de izquierda a derecha un ducto donde vienen viajando gérmenes y patógenos.
se va a encontrar entonces con UTO y aclaro en este punto, UTO no necesariamente tiene que estar en contacto con todo el flujo del aire, lo que necesitamos es que el hidroperóxido que se genera allí sea entregado al flujo del aire, por eso la celda simplemente está en contacto con él, pero no con todo el área transversal del ducto, lo que hace que no tengamos una caída de presión a considerar allí. Y ese hidroperóxido finalmente entonces termina por viajar, como les decía ahora, por todo el conducto y sale por todos los difusores entonces. Una característica importante y es que ya hace parte de la patente, no toma más de 20 minutos la instalación, no hay que hacer paros en los sistemas, simplemente se hace una perforación en el ducto, se fija una platina de sujeción que el mismo equipo trae y sobre él entonces se va a anclar la unidad de tratamiento oxidativa para que quede instalado. Por último, restaría darle potencia y con esto entonces el equipo comenzaría a hacer su efecto de desinfección permanente. Para ir terminando, quiero hacer especial énfasis en estos dos objetivos. Son los dos objetivos claves que se consiguen o los beneficios claves que se consiguen a través de la purificación activa con UTO. El primero es la salud y la calidad de vida de las personas. Sin duda es nuestro principal objetivo como fabricantes de tecnología. El reducir los riesgos de infecciones, reducir, digamos, de los patógenos que hay en el ambiente, mejora la salud de las personas que están ocupando los ambientes internos, pero esto a su vez se refleja por un mejor control o una mejoría en la calidad de los procesos de las organizaciones, sea cual sea, al tener una mejor calidad de aire y sin duda el reducir el absentismo o el ausentismo laboral. Entonces, eso se traduce en pesos para las organizaciones que deciden implementar la tecnología y digamos que es fuertemente valorado por los clientes. Y el segundo grupo está asociado a la eficiencia energética y esto se da porque a través del ASRA de 62.1 que establece todas las fórmulas de cómo calcular o dimensionar las tasas de renovación de aire a través de la concentración de contaminantes, podemos llegar a una optimización de esa renovación o esa inyección de aire al reducir nosotros mismos las tasas de contaminación interna a través de un purificador. En otras palabras, lo que vamos a hacer es limpiar el aire interno sin necesitar necesitando menos aire exterior, reduciendo las tasas de inyección de aire exterior, entendiendo que ese aire exterior regularmente viene o más húmedo o más caliente, es una carga adicional entonces al sistema de climatización. Al reducirla, esto va a generar menor costo inicial en los procesos o en los proyectos de climatización, al necesitar menor máquina de climatización y sin duda un menor costo de operación porque reduce claramente el consumo de energía también, entonces asociado. Entonces, este es, digamos, otro objetivo que se alcanza a través de la purificación activa del aire y es reconocido, como les decía, por el mismo ASRAE. Diferentes en Perú, algunas que han confiado en UTO y que han implementado UTO y que actualmente están haciendo uso de esta tecnología como referencia en Perú, pero sin duda en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Chile. También tenemos una serie de clientes que han confiado en esta tecnología que ya lleva, no salió este año en temas de cuarentena, sino que es una tecnología que ya lleva 3 años, casi 4 años en el mercado y donde venimos haciendo, digamos, especial énfasis en la importancia que tiene entonces mejorar la calidad de ambientes internos. Entonces, esto para contarles que a través de Purify pueden, sin duda, digamos, toda la información y recibir especial atención para que puedan entender cuál ha sido la experiencia con estos clientes. UTO, para resumirlo, es un purificador de aire activo que además de limpiar y desinfectar aire, también permite reducir los niveles de contaminación en superficies que estén en contacto con ese aire, sin ninguna duda. Elimina entonces hasta el 99.99% del SARS-CoV, toda clase de patógenos que se puedan encontrar en el aire. Es único en el mercado con un indicador LED de funcionamiento. Esto es importante porque una inversión en un purificador no queremos que termine siendo un elemento allí puesto y que cuando termine su vida útil no sepamos que esto
y termine por o no purificando y no entregarnos el valor que esperábamos recibir de él, o por último desecharlo y tirarlo a la basura, el indicador nos va a mantener siempre, digamos, informados de su funcionamiento. Es autolimpiable y libre de mantenimiento, una unidad que no requiere mantenimiento ni costos asociados, sino cada 2 o, como les decía, 3 años, si se hace el enclavamiento, es reemplazar el cartucho, poner otro nuevo y de inmediato nuevamente purificación. Y se adapta sin duda a las variables o las variaciones que se tiene en el templaje en Perú. Es un equipo que funciona entre 90 y 240 voltios, que absorbe muy bien cualquier altibajo en los sistemas, en los fluidos eléctricos, pero que se adapta perfectamente a cualquier unidad de climatización. Sin duda, entonces, Purify tiene un proyecto en cuanto al tema de certificados de sellos de bioseguridad. Por mi parte, quiero agradecerles nuevamente por el tiempo y ponerme a disposición de cualquier inquietud que se tenga frente al tema ahora o en cualquier otro momento más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Paulo. Para complementar también la unidad de tratamiento oxidativa y el producto UTO, les voy a proceder a mostrar un video de cómo es la instalación para complementar también los beneficios del producto. Bueno, mientras carga el video, les explico sobre el certificado otorgado a distribuidores de Purify. Si ustedes desean convertirse en distribuidores de nuestras diferentes soluciones, ya sea de superficies, aire o de agua, los invitamos a contactarse con nosotros. Gustosamente le enviamos nuestra información, brindamos una capacitación y le orientamos realmente a poder conocer todas nuestras soluciones y ofrecer a un cliente final. Al final de la presentación están nuestros datos para que se puedan poner en contacto con nosotros. También cabe resaltar nuestro sello de bioseguridad, que es un sello único que cuenta con un código y un código QR, el cual te brinda realmente una explicación de qué soluciones se han colocado dentro del ambiente, ya sea el mantenimiento. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, acudir a un restaurante, a un centro comercial, a una peluquería, y el cual previo a ingresar le indiquen con un sello que el lugar realmente está purificado? ¿A quién no le gustaría sentirse seguro, estar sano, ya que hoy en día realmente estamos enfrentando la pandemia del COVID-19? Gracias a este sello de bioseguridad te brinda tanto al usuario como a la empresa un seguimiento de qué protocolo de bioseguridad está aplicando. Para poder finalizar y comenzar con las preguntas, terminamos realmente con nuestro objetivo de Purify, que es proteger la salud de las personas generando ambientes bioseguros. Nosotros queremos convertirnos para ustedes en sus aliados de bioseguridad gracias a toda nuestra gama de soluciones, ya sean de purificadores de superficies, de agua y de aire. A continuación pasamos a las preguntas. Le doy pase al ingeniero Luis Quirós. Sí, efectivamente, Stephanie. Pueden formularnos las preguntas levantando la mano en el panel derecho de la aplicación Zoom. He respondido también algunas preguntas que nos han formulado escritas, pero tenemos más. A ver, veamos. ¿Qué certificaciones internacionales tiene el producto? ¿Hay distribución en Lima? ¿Precios referenciales? Nos pregunta Boris Vera. Efectivamente, la distribución la tenemos exclusivamente a través de nosotros, la empresa Purify.
En este caso, pues agradecemos la participación del ingeniero José Pablo Naranjo, CEO de Ambientes Puros. Los precios también nos lo pueden consultar directamente a los correos que se muestran allí. Stephanie nos puede dar un alcance mayor a eso. Eso respondería la pregunta de Boris Vera. Tenemos otra pregunta, José Santiago Quintana. ¿Hay posibilidad de que el producto UTO informe vía Internet y móvil la cantidad de partículas SARS que elimina? ¿Puede incorporar el Internet de las cosas? José Pablo, quizás ahí nos puedes ayudar. Claro, perfecto. Muy buena pregunta. Muchas gracias, José Santiago. Realmente, cuando habla de material biológico, este no se mide por conteo de partículas en tiempo real. Las mediciones de material biológico se realizan a través de muestras de laboratorio donde se toma muestra específica de un volumen de aire sobre un cultivo, sobre un agar que va a ser llevado entonces a un proceso de incubación y luego el microorganismo entonces empieza a generar ya todo su proceso de reproducción. Y allí se mide o se hace un conteo de cuánto entonces unidades formadoras de colonia que se encontraron. Ese proceso regularmente toma hasta 7 días y es elaborado o es hecho por un laboratorio microbiológico, ¿cierto? Entonces, no existe la posibilidad de acción biológica de un microorganismo en tiempo real para ser, digamos, censado y transmitido vía Internet. Lo que sí se puede hacer y sí tiene la posibilidad para proyectos especiales es que UTO tenga una conexión a Wi-Fi, donde podemos, la información que él entrega de la vida útil, si está encendido, si está apagado, todo el monitoreo de la unidad se puede hacer de manera remota y entregarnos entonces alarmas asociadas a su funcionamiento, ¿cierto? Pero no al conteo de material biológico en el ambiente. Perfecto, eso responde esa pregunta. Tenemos una pregunta interesante. ¿Se puede instalar en el sistema de aire acondicionado de autos y buses? Sí, realmente se puede hacer la instalación, claramente. Eh, eh, para adelantarme de pronto una posible pregunta asociada a la calle UTO, los modelos UTO, tenemos 6 modelos diferentes que varían dependiendo el flujo del aire o el que vamos a tratar, ¿cierto? Y esto entonces, digamos, dentro de esos rangos puede caber perfectamente el volumen o el flujo de aire que tienen los sistemas de los buses o de los, sí, de estas unidades de climatización de los buses. Entonces allí podría hacer su instalación de un UTO sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Tenemos una nueva pregunta. Perdón, pero para aclarar, en los autos, discúlpame, qué pena, para terminar la respuesta, Adelante. los autos ya automóviles, digamos que tienen conductos, sí se hace relativamente difícil porque está diseñado para instalarse en un ducto de aire, no directamente expuesto. Es decir, podríamos crear adaptaciones de acuerdo al tamaño y la efectividad de UTO. Sin embargo, también dentro de Purify podemos buscar otras soluciones más efectivas y más asequibles también para la infraestructura, en este caso de un bus. Puedo mencionar el producto Puretti, que también es un producto que utiliza el dióxido de titanio como catalizador de fotocatálisis oxidativa. Es 99% agua, 1% dióxido de titanio. Reacciona con la luz solar ultravioleta, oxidándose y eliminando todas las impurezas que hay en el aire. Es una muy buena solución que podemos recomendar también. Perfecto, tenemos otra pregunta. Al emplear UTO, ¿ya no se requiere el uso de ionizadores? Muy buena, muchas gracias, Boris. A ver, hay que entender, los ionizadores son otro tipo de tecnología de purificación de aire. Los ionizadores están más enfocados a generar, digamos,
una carga iónica en las partículas que están en el aire para que ellas se aglomeren y caigan precipitadas, ¿cierto? Por su propio peso. Entonces, nosotros siempre defendemos la idea de, puede ser una tecnología, los ionizadores pueden ser una tecnología complementaria, ¿cierto? Pero no es, digamos, el mismo enfoque que se tiene. Así que nosotros podemos sugerir los ionizadores para ambientes con un alto nivel de polución, donde se desee controlar, por ejemplo, material biológico o microbiológico, pues en general patógenos o gases contaminantes o incluso malos olores. Entonces, esa sería más o menos como la diferencia que se tiene entre estos. Perfecto, genial. Víctor Tapia nos pregunta, ¿en incendios afecta la eliminación de humos? Afecta la eliminación de humos. Pues a ver, él lo que hace, el equipo tiene la capacidad de reducir los compuestos orgánicos volátiles, en este caso, por ejemplo, los humos, tiene la capacidad de reducirlos, de eliminarlos, ¿cierto? Claramente evaluando primero la concentración que se tiene y la fuente que se tiene de estos humos, pero sí tiene la capacidad de reducir humo y compuestos orgánicos en general. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Con los protocolos que se han aplicado hoy en autos y buses, ¿se tendría que quitar las cortinas de polietileno que se han adaptado? Esta pregunta va un poco al tema de me parece que es el del flujo del aire que han implementado. Me gustaría ahí entender un poco más la pregunta para poder responderla. Si nos pueden escribir un poco más de detalle, podríamos entenderla mejor. Pasamos a la siguiente. Roberto Ramos Conde. En aulas de colegio, ¿qué sistema sugiere? Efectivamente, si consideraríamos a UTO como una solución activa de purificación, necesitaríamos de ductos de aire acondicionado. Si las aulas de los colegios pues, no consideran este tipo de solución como de climatización y o ventilación mecánica, pues tenemos soluciones que complementan esto. En este caso nosotros tenemos representación de marcas como AirDog, americanas, y BioCare, españolas. BioCare con solución de fotocatálisis oxidativa, eficiencia de hasta un 99.99% en eliminación de patógenos y compuestos orgánicos volátiles. AirDog, por su parte, tecnología patentada, TPA de placas iónicas, que también hace lo propio en purificación de aire. Podríamos recomendar estas dos. Más detalles pueden contactarnos. Tenemos otra pregunta. ¿Pueden instalarse en equipos individuales de aire acondicionado de 12.000 o 18.000 BTUs? Estos son los splits. José Pablo. Puede ser, claro que sí. Entiendo, puede ser más enfocado los mini splits, que son las unidades individuales, o así regularmente se le conoce también, que son los mini split que se ubican en la pared y que no tienen conducto de aire acondicionado. Estos equipos regularmente, voy a hacerles la presentación aprovechando el espacio. Voy a compartir mi pantalla. Súper, listo. Presentamos entonces UTO Mini, que es un equipo que está diseñado para instalar los equipos tipo mini unidad, que contiene también un sistema de fotocatálisis, un proceso de oxidación fotocatalítica, un proceso de oxidación que está basado en luz ultravioleta y un fotocatalizador con dióxido de titanio. La unidad viene especificada para equipos tipo mini split o equipos que no tienen ductos como cassette, fan coil, por ejemplo, sin ducto, hasta 2 toneladas el Mini One y hasta 5 toneladas de refrigeración o 60.000 BTUs el Mini 2. Entonces también está disponible para que podamos hacer uso de la fotocatálisis en estos equipos. Genial, genial. Vamos a poder ahondar mucho más en ese detalle de ese producto
aprovecho para consultar también la línea de producción. ¿Esto ya está en vivo o es primicia? Es primicia. Es primicia. Perfecto. Justamente ese es... Sí, es primicia, no estaba preparado, pero ya que hicieron la pregunta, quiero que lo conozcan y sepan que ya está disponible. Perfecto, entonces UTO también considera soluciones para mini splits. Genial, genial. Le voy a ceder la palabra a Elisa Gálvez Cardoso, que ha levantado la mano, tiene unas preguntas. Adelante. Elisa, ¿puedes elaborarnos la pregunta, por favor? Estoy viendo que Elisa también hizo la pregunta, la escribió. Si quieres la leemos mientras de pronto ella conecta. Sí, lo que pasa es que también había levantado la mano, pero bueno. Ah, ok, listo. Ese sistema es más efectivo que los equipos purificadores móviles con filtro EPA. Quiero aclararlo, la diferencia grande entre un filtro EPA es que él retiene material particulado, significa que sí o sí, y por eso se llaman elementos pasivos. El contaminante o el elemento o el microorganismo tiene que llegar hasta el filtro para poder ser retenido, ¿cierto? Nada garantiza que el microorganismo sí vaya a llegar hasta allí. Se calculan unas tasas de movimiento y de cambio para buscar que pase por el filtro y sea retenido, pero nada garantiza que esto ocurra. Primero, ¿cierto? Segundo, lo que les explicaba ahora, una filtración EPA no es, digamos, recomendada para un espacio de confort, sino para un espacio de área blanca como un laboratorio farmacéutico, un quirófano o espacios, digamos, de esas características especiales, ¿cierto? Entonces, allí es donde los elementos de purificación activos se convierten en la mejor herramienta para inactivar en todo momento los contaminantes que estén entonces en el aire. Perfecto, perfecto. Y la última pregunta previo a pasar al video de instalación para que quede muy claro lo fácil que es instalar UTO como solución de purificación activa. Tenemos la pregunta de Vicente Guamán. ¿Es recomendable para módulos de pacientes con TBC? Me disculpan, por favor, ¿qué es un paciente con TBC? Necesitaríamos, creo, ahí un poco más de más detalle para entender la pregunta. Me parece que se refiere a una persona que está con una condición. Hay que entender si es que se encuentra en el hospital o en casa. Finalmente... Disculpe, yo les podría decir, TBC significa pacientes con tuberculosis. A eso se refiere TBC, a nivel de salud. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente no conozco las condiciones en las cuales deba permanecer un paciente con tuberculosis. En general, lo que puedo decir es los niveles de concentración de oxidantes son completamente seguros y validados para estar en contacto con personas, pero no me atrevería y sería imprudente de mi parte sugerirlo sin saber cuáles son las características o las condiciones especiales de ambiente en las que debe estar un paciente de este tipo. Efectivamente, entonces garantizamos de que todas las emisiones que UTO tiene son inocuas para el ser humano, no tienen ningún daño colateral. Perfecto. Les voy a pasar el video, permíteme compartir por favor para finalizar y luego hacemos la despedida.
Perfecto. Justamente entonces ahora ya con esto damos por concluido toda la presentación del día de hoy, no sin antes agradecer al Colegio de Arquitectos, a la señora Patricia Flores, por brindarnos la oportunidad de compartir toda esta información y esta gran marca Ambientes Puros con el producto UTO y las demás soluciones que Purify contempla en las 3 ramas que trabajamos: purificación de aire, agua y superficies. Estamos atentos, por favor, a nuestras redes sociales, pueden seguirnos, escribirnos. Estamos para ayudarlos, asesorarlos en soluciones de purificación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes de la empresa Purify por la información que han podido brindar a los arquitectos, que seguros va a ser de muchísima utilidad para los diferentes proyectos que están realizando o realizarán a futuro. Para recordarle a los participantes de esta conferencia que se les enviará a sus correos electrónicos la información que la empresa nos pueda pasar, si de repente algunos videos o los PPTs, información técnica que seguro les va a servir para sus proyectos, y a la vez la certificación de haber participado en este evento con atención del Colegio de Arquitectos del Perú. Más bien, si les parece, por favor, Luis, ¿nos puedes ayudar? Podemos abrir cámaras de los participantes para hacernos una foto grupal que pueda salir también en las redes sociales del colegio. ¿Sí? A ver, Sí, por claro. favor, Luigi. En todo caso, las personas que deseen participar de esta fotografía virtual, levantar la mano y los promoveremos a la sala de panelistas. Bien. Tenemos. Muchas gracias a todos. José Pablo, Gracias. muchísimas gracias por tu Mil tiempo. gracias a todos. Un buen día. Espero que se sigan cuidando. Muchas Por gracias. favor, a los asistentes, activar solo su cámara. Muchas gracias. Tomará unos minutos, que ya vamos a ir abriendo la cámara y poder tomar con los participantes una foto que vamos a colocarla en las redes del colegio. Bien, muchas gracias. Por favor, recordar que solo activen su cámara. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Confirmas cuándo para sacar la mejor sonrisa? Sí, Muy buena. claro. A ver, permítame un momento, por favor. Muchas gracias. Los que desean participar de esta fotografía, levanten la mano, por favor, los asistentes. Bien, eso es. Ahora sí. Entre los asistentes tenemos arquitectos muy queridos, tenemos un director nacional, el arquitecto Oscar Rivas, el arquitecto Víctor Tapia también, que es decano de la Regional Lima. Arquitecto, qué gusto verlo después de tiempo. Sí, sí, Pati, ¿cómo estás? Invitación acá de Stephanie. Ah, mira qué bien. Especialmente, sí. Muchas Invitada gracias. especial de esta noche. Por Sí, favor, sí, activar Gracias su también, cámara. Pati. Un Por gusto, favor, arquitecto. activar su cámara. El señor Sabino Varela, señor Luis Vargas Iriarte, por favor, activar su cámara. La señora María del Carmen también, por favor, activar su cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora Ana Elizabeth Serna, por favor, también activar solo su cámara. Listo, muchas gracias. Activar, por favor, su cámara. El señor Nicolás Kulki también, por favor, activar su cámara. A Karina Escheque también, por favor, activar su cámara. El señor Vicente Mónaca. Muchas gracias, muchas gracias. La señora Laura Osorio también, estamos a la espera de que activen su cámara para poder realizar la foto virtual. El señor Luis Vargas Iriarte también. Por favor, activar solo su cámara. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a realizar la fotografía virtual, por favor, mirando hacia su cámara. En 3, 2, 1. Ahí está la primera captura. Saludando de repente. Exacto, listo. Muchas gracias. Bien, eso sería todo. Listo. Gracias por la Hasta luego. Gracias a vemos pronto. ustedes. Buenas tardes. Muy buena charla. Chao, Pati. Chao.
Chao, Stephanie. Muchas Hasta gracias. luego, arquitecto. Cuídense Buen día. mucho. Muchas gracias a todos. Verlos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por su participación. Nos estamos Gracias. viendo pronto. Por Sí, supuesto, claro. claro que sí. A ver. Hasta luego. Buenas noches.